Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción. Filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Cine sin Pantalla. Estamos acá con los amigos Fiorella Sargenti y Roger Cosa. Yo soy Fernando Martín Peña y, como siempre sucede, vamos a desarrollar un tema a lo largo de este programa. Y el tema del programa de hoy es el tema de los cómicos, que no es lo mismo que hablar de comedia, ¿no? El cómico es algo en la historia del cine bastante específico, bastante peculiar. La comedia también. Y se la suele confundir, porque efectivamente hay algunos cómicos que han hecho comedias, pero no todas las películas cómicas son comedias, ni todos los cómicos son comediantes. No sé si soy claro. ¿Qué piensan ustedes? Qué lío. Un nudo, ¿no? Qué lío. Pero en todo caso podemos salir fácilmente. ¿Qué gusto tiene la sal? Dulce. Yo de chica nunca entendí por qué le entregaban sus chupetes a Balá. Era muy hija única, se ve que también era muy conservadora, liberal en lo económico, y eso era como, era mío, era propiedad privada, ¿por qué se me iba a dar? Decía yo, me acuerdo que miraba a los nenes y decía, ¿por qué se lo dan? Si es de ellos, ¿por qué? No me causaba gracia igual. El chupetómetro, ¿verdad? Sí, sí. Creo que has abierto una válvula en mi cabeza que por alguna razón la tenía tapada, no sé qué puede pasar. Iban los nenes y dejaban el chupete y los metían en el chupetón. Y yo no entendía, decía, ¿por qué dejan su disfrute y su objeto favorito y se lo dan a este señor? No entiendo. De flequillo. En fin, bueno, en la historia del cine hay desde luego una época esplendorosa para el cómico, no para el comediante, aunque también, que es la época muda, ¿no? Es decir, y así como hay diferencias entre el cómico y el comediante, también las hay en los distintos estilos de comedia en los que estos tipos se formaban, ¿no? Para simplificar un poquito el problema, vamos a empezar hablando de cuatro figuras que son indiscutiblemente cómicos y que son fundacionales, sobre todo las dos primeras, porque son los modelos a partir de los cuales todos los cómicos individuales se forman después, ¿no? Es decir, desde los comienzos del cine que hay cine cómico en realidad, ¿no? El Regador Regado es una película cómica, es una pavada, pero es una película cómica. Y después hay muchas películas cómicas también que hizo Méliès. No solamente hacía fantasía, sino que también metía mucho humor cómico, además, payasesco, ¿no? Con tipos que saltaban y hacían piruetas y se pegaban y corrían. De hecho, el viaje a la luna, cuando llegan a la luna, es cómico, digamos. Exacto. Y Pathé, una dimensión circense, ¿no? Exactamente. Y Pathé, que era el principal competidor de Méliès, hizo un montón de películas en un estilo que él no lo sabía porque no estaba en Estados Unidos, pero que los norteamericanos llamaban slapstick, ¿no? La persecución, la trompada, el pastelazo, todo eso es el slapstick. Para ser claro con el oyente, el radio escucha del presente, el slapstick es el estilo de humor, por ejemplo, de Los Tres Chiflados, que yo creo que es el grupo que más consecuente fue con ese estilo de humor, que estaba básicamente obsoleto ya en el cine sonoro, pero que ellos lo hicieron durar por lo menos hasta los 60, ¿no? Bueno, Pathé hizo varias películas de slapstick, pero películas de conjunto eran, en donde de pronto, recuerdo una, por ejemplo, que se llama Los Perros Contrabandistas, en donde unos perros llevan un botín a través de la frontera entre Francia y España, y los policías van corriendo atrás desesperados sin poder agarrarlos. Hay un montón de cortos en ese estilo, y nunca se individualizaba un cómico, ¿no? Es decir, la gente se podía reír con la situación, pero no tenía con quién identificarse. Y entonces aparece también en Pathé Max Linder, que hace algo que realmente es por primera vez en la historia prácticamente, que es definir un personaje, lo que implica pensarle a ese personaje una psicología. Una psicología de ficción, por supuesto, pero es una serie de parámetros a través de los cuales el actor que interpreta a ese personaje sabe que ese personaje hace algunas cosas y no otras. Hace algunas cosas que producen gracia, pero no cualquier cosa graciosa. Porque claro,
esa Sí. psicología define un carácter. Me parece que lo que hay que también añadir a lo que estás diciendo es que en el momento que empieza Linder, se trabaja sobre todo con planos fijos, medios generales. Entonces, la posibilidad de la expresión facial es menor que la posibilidad de la expresión física del cuerpo entero. Y esto también me parece a mí que es parte de la evolución conjunta entre la expresión cómica y la evolución de escala de los planos, porque la idea que tenemos muchas veces del cine silente está no solamente relacionada con lo que vos decías recién del slapstick, es decir, esta comedia física de golpes, violenta, a veces de un modo sorprendente, pero también tenemos una idea de una forma de trabajo sobre lo facial, pero eso ya es relativamente tardío. No, pero Porque tenés no razón en tenemos- el sentido de que Claro. hay un maquillaje prioritariamente grotesco Ujú. en estas otras películas que mencionábamos antes, en donde se priorizaban los arquetipos, ¿no? Es decir, el policía tenía siempre unos bigotes y unos que lo identificaban rápidamente como un policía, pero todo era muy sencillo y grotesco. Linder no usa ese tipo de maquillaje, Claro. usa su No, él cara real. que además era un hombre, digamos, relativamente hermoso, o con una No presencia. tenía Hegemónico. ¿Un Sí. qué? No, ¿Hegemónico? No, no, ¿No? no sé, pero por lo menos no era flacucho. No tenía Eh, cara de payaso, tenía Bien. cara de persona que de dandy, cara de de dandy. burgués, Claro. de burgués fácil de confundir con el resto de sus pares, solo que nunca, digamos, justamente esa es una de las bases de su comicidad, nunca lograba cumplir con los rituales necesarios para permanecer en esa burguesía. Siempre se mandaba alguna macana que lo volvía finalmente un extranjero, ¿no? Un extraño en esos ambientes, ¿no? No lograba cumplir con, qué sé yo, con las demandas de la familia de su prometida, con las exigencias de su prometida. Siempre había como alguna cosa con la que él no podía cumplir. Y esas cosas solían ser tonterías para el resto de los mortales, ¿no? Qué sé yo, llegar a la casa de tu novia sin sombrero, por ejemplo. Bueno, eso era inadmisible. Y entonces hay un corto entero, El sombrero de Max, sobre todas las peripecias que el tipo sufre a lo largo del trayecto entre su casa y la casa de su novia, trayecto en el cual sistemáticamente, siempre de formas diferentes, pierde el sombrero, ¿no? Y entonces tiene que recuperarlo o comprar otro, etcétera. Pero el tipo siempre tiene un aspecto de persona común con la cual uno se podría encontrar por la calle en 1910, ¿no? O sea, Totalmente. Ujú. Pienso antes todavía de lo que decía Roger de los planos, que como qué interesante, más allá de la historia del cine, ir como a la precuela de eso, al entretenimiento y a esos primeros o desde malabaristas, titiriteros en las calles, ¿no? Y cómo eso termina evolucionando y cómo convierte, o sea, relaciona y vincula el cine y el inicio del cine, obviamente, directamente con eso, con entretenimiento. Después, obviamente, todo lo que hablamos acá siempre, el arte y demás, pero como no puedo no vincularlo con la forma como más primitiva de entretenimiento, que es eso, alguien en la calle haciendo alguna de estas cosas que después llegaron al cine, y esa transformación también al nuevo medio, desde, como decían recién, el maquillaje y la gesticulación, hasta los nuevos límites. Claro, estos tipos son justamente los que logran la transición de una cosa a la otra, pero porque proceden de la otra. Es decir, lo que vos decís es fundamental, porque si no, no se explican las destrezas de estos tipos, que las desarrollaban en general frente al público, en distintas formas del espectáculo. Linder había trabajado muchísimo tiempo en vivo como artista de music hall, del music hall francés. Qué sé yo, Chaplin estuvo también desde su adolescencia trabajando en una troupe itinerante que dirigía un señor que se llamaba Fred Carno, que se especializaba en pantomima, ¿no? En obras cómicas en las que no se hablaba o se hablaba muy poquito y había que expresar todo a través de la pantomima, de la gestualidad. Qué difícil debe haber sido para ellos también pasar a no tener el vivo, la inmediatez y la audiencia exactamente de la misma manera como en una sala, ¿no? Era lo más difícil de todo, parece, porque Claro. a los únicos que podían hacer reír era a los miembros del equipo técnico, que más vale que no se rieran demasiado porque no podían filmar. Lo que descubrieron era que por ahí
les servía proyectar las películas ante un público antes de estrenarlas, para ver si funcionaban o no funcionaban. De ahí aparece una definición que después se la apropia otro cómico francés extraordinario, pero posterior, que se llama Pierre Tex, que nos recuerda siempre que el cine no es cómico, sino que es de intención cómica. Porque hay que ver si de películas que nosotros pensamos cómica después efectivamente hace reír. No hay nada más triste que una película que quiere ser cómica y no le sale, ¿no? Pero bueno, hay en todos estos cómicos, en Lindner, en Chaplin, después en Buster Keaton, en Harold Lloyd, dos formas de preparación para llegar a ser cómicos, digamos. Una es la preparación que decíamos recién, es decir, la preparación frente a un público en vivo, años de trabajo frente a un público en vivo en distintas disciplinas artísticas, según el país y según la que les tocó, para desarrollar destrezas personales en relación con el funcionamiento del cuerpo, con la comprensión de lo que hace reír al público, con el desarrollo de un estilo personal. Pero después además hay que aprender cómo funciona el cine, que es la segunda etapa de la preparación. Y acá ellos también tuvieron un contexto favorable porque Lindner hacía, desde que entró en el cine en 1906, 1907, un corto por semana, más o menos. Sí. Y pasan 2 o 3 años a ese ritmo hasta que uno puede empezar a ver cortos suyos en donde aparece un estilo maduro y definido, ¿no? Que además lo vuelve una figura internacional, de las primeras figuras internacionales reconocibles que el cine fue tuvo. La primera estrella, ¿no? Sí. A mi juicio. Y se dio cuenta de casualidad, se fue de viaje de vacaciones a España y lo paraban por la calle y el tipo inmediatamente volvió y le pidió un aumento a Pathé. Era algo que no, digamos, que no se concebía posible. Nadie se imaginó que podía pasar eso, ¿no? Esa forma de conocer universalmente a alguien. Eso es el cine el que lo logra, porque las figuras del teatro, por ejemplo, se hacían conocidas, pero de mentas, o sea, porque aparecían en los diarios de pronto, pero no todo el mundo las podía ver. Y de pronto acá está otro medio que los vuelve universalmente populares. Keaton, por ejemplo, trabaja en el teatro con sus padres desde los 4 años profesionalmente. Entra en el cine en 1917, ya era un veterano del escenario. En 1917 él tenía 22 y se pasa 3 años trabajando a la par de otro cómico, Roscoe Arbuckle, de quien aprende la herramienta cinematográfica, ¿no? Incluso se mete en el estudio, pide que le presten una cámara, la desarma, la vuelve a armar para entender la mecánica del funcionamiento de la cosa. Chaplin, para la primera empresa para la que trabaja, que es la de Mack Sennett, está 1 año trabajando con Mack Sennett, para Mack Sennett, y ese año hace 36 películas. Y bueno, y lo mismo Harold Lloyd. Harold Lloyd es el único de todos ellos que tenía muy poca experiencia con el público en vivo, pero alguna tenía, y empezó como extra de cine en 1912, una cosa así. Fue de los primeros en llegar a Hollywood, junto con Hal Roach, que terminó siendo su productor, era su amigo y su productor. Y lo mismo, desde 1915 más o menos, que Roach heredó y puso una productora, su estrella era Harold Lloyd, cientos de cortos hacían por año, muy rústicos, ¿no? Muy, pero que también les daban una enorme experiencia para después ir refinando. Bueno, cuando uno se pregunta por qué no hubo cómicos de ese calibre en el cine posterior, y bueno, porque no tuvieron esta doble preparación previa. Esto era lo que los volvía excepcionales a estos tipos, ¿no? Lo que vemos nosotros es el emergente, es lo que sobresale del iceberg después de muchísimos años de trabajo y de preparación. Por un lado está la comicidad, el gag, pero hay algo que siempre me ha resultado no solamente enigmático, sino pedagógico, pero en el mejor de los sentidos, más allá del humor, es la construcción en estas películas, no solo en términos del género, sino más allá del género, del tiempo de las escenas, del ritmo. Para mí eso es una de las cosas más notables para entender. Cada vez que veo una película, no de este tenor, sino películas contemporáneas, y veo que no tienen ritmo, siempre cuando me piden algún tipo de devolución, yo insisto, mira, nunca está de más volver a ver ciertas películas del periodo silente cómico, porque ahí uno puede entender en base a qué el plano se llena de ritmo. Y esta me parece que es algo genial en sí mismo, en tanto proeza de la invención del ritmo en el plano. Y por el otro lado, entender que gran parte de la comicidad está constituida en torno a un tiempo de espera, que puede ser mínimo, una expectativa que nunca coincide,
porque eso están todos ellos. Y lo genial para mí es que no se improvisa eso se piensa. Entonces poder imaginarlo, escenificarlo y al mismo tiempo trabajar en el ritmo para que eso genere sorpresa y gracia, es realmente un trabajo de una finísima inteligencia. En este sentido yo me animo como a decir algo respecto de... No es tan primitivo en un sentido acá. Es verdad, es primitivo en tanto el tiempo del cine que recién, entre comillas, comienza. Pero ¿quién dijo primitivo? Nosotros no. No, ya lo sé, recién decíamos como que era al inicio. Eran los primeros años. Pero los primeros, son los pioneros. No, son los pioneros, pero fueron los más sofisticados. Claro, Después claro. No hubo nunca bueno, vos lo decías, también hay una contingencia histórica que es la posibilidad de filmar semanalmente. Eso pasa en Chaplin, pasa en Linder y pasa en Keaton, no tanto en Lloyd, ¿no? Me parece que en Lloyd filma un poco menos, no mucho menos, pero no tanto como No, al principio como loco. Hasta que él encuentra el personaje de los anteojos, pasan como 4 años. El tipo está filmando sin parar. Después saca el pie del acelerador, pero todos hacen lo mismo. A medida que refinan su estilo, les cuesta más también encontrar ese ritmo que decís y las ideas para generar. El gran desafío para todos ellos, que es también la contracara de este periodo de gracia en tanto las posibilidades de filmar una y otra vez, es que la llegada del sonoro podía poner en juego esa sofisticación, digamos. No solamente había un cambio, obviamente, de naturaleza de representación, sino que introduciría algo inesperado hasta ese momento, que era la dimensión lingüística, digamos, del humor. Pues otro tipo, también ahí podemos hacer una distinción entre la comedia y lo cómico, en otro sentido, ¿no? Sí, la comedia no es que no haya existido en el cine mudo, la hubo también, y de hecho, por ejemplo, la productora esta que puso Hal Roach, el socio y amigo de Harold Lloyd, se especializó en hacer, salvo en las películas de Harold Lloyd, se especializó en hacer comedia más que cine cómico, ¿no? El cine cómico lo hacía Mack Sennett, practicaba el slapstick y todo esto. Pero de ahí salen también esas dos líneas que permanecen hasta hoy. Hoy hay poquísimos cómicos en realidad, pero comedias hay todo el tiempo, y de hecho el término sitcom viene de situation comedy, la comedia de situaciones en donde la trama es mucho más importante que la proeza física, digamos, o que la patada, la persecución, el puntapié y qué sé yo. Lo que pasa es que lo interesante de estos 4 tipos es que definieron estilos propios, ¿no? Es decir, intransferibles, como la cédula, a partir de distintas formas del humor que se practicaban desde antes, porque el slapstick es una forma del humor, y hubo cómicos que nunca salieron de ahí, como los Tres Chiflados que decíamos recién, o Roscoe Arbuckle, que fue el que introdujo a Keaton en el cine, o Mack Sennett, nunca salieron del slapstick. Pero estos 4 sí, tenían sus raíces ahí, pero también hacían parodia, hacían sátira, ¿no? Hacían distintos tipos, había distintas tradiciones humorísticas que venían de las distintas formas teatrales, pantomima, como decíamos antes. Lo que hicieron estos 4 fue sintetizar eso y elegir de cada una de esas corrientes herramientas para definir el estilo propio, ¿no? Y de hecho creo que Lloyd contaba que los gagmen, los tipos que escribían chistes, no, es una manera de decir, sugerían, ¿no? En rodaje, no se escribía nada. Vamos a hablar de eso después. Eran más o menos los mismos, salvo Chaplin, que no trabajaba con nadie. Lloyd, Keaton, Harry Langdon, tenían más o menos siempre los mismos tipos dando vueltas. Y ellos funcionaban como especie de editores en jefe, que decían, no, este para mí no, este es mejor para Keaton. Pero yo no lo puedo hacer. ¿Y qué se sabe de la relación que tenían con el público? Porque me intriga como mucho eso ahí, en esto de tener que ir a ver cómo reaccionan y cómo como sentían, entre comillas, como la calle y de dónde absorbían todo eso, cuál era como el ida y vuelta con el vínculo, si era solo observar, si era meterse, si había ¿cómo era ese ida y vuelta? Para todos los cómicos la capacidad de observación es fundamental, porque mucho de lo que hacen en sus películas es imitativo. Algunos más que otros, ¿no? Es decir, Chaplin era un imitador extraordinario. O sea, veía a alguien por la calle e inmediatamente imitaba la forma de caminar, la forma de moverse. Esa capacidad le permitía, por ejemplo, ser peluquero, por mirar trabajar a un peluquero, o tocar el violín viendo cómo tocaban el violín los demás. Es decir, tenía una capacidad sobrehumana
para la imitación, ¿no? A partir de observar. Y otros cómicos posteriores como Jacques Tati también se caracterizaron por eso. Pero en el día a día, digamos, es muy curioso porque el más exitoso de todos no fue Chaplin, fue Harold Lloyd, que fue el que mejor interpretó al hombre de su tiempo y además fue uno de los más prolíficos, ¿no? Se esperaban de él por lo menos 2 películas largas por año durante la década del 20 o casi toda la década del 20, y él representaba a un joven norteamericano en general de pueblo que tenía la ciudad para triunfar, digamos, que a veces le era esquiva, otras veces no, pero era como una persona común que se enamoraba, digamos, que era absolutamente optimista, que si persevera triunfarás, ¿no? Todo eso en lo que creía una enorme mayoría del público norteamericano y probablemente mundial, hasta que en 1929 viene la depresión y tira esa fantasía por la borda, ¿no? Harold Lloyd representa en esos años el americano. Hombre, sí, al norteamericano de su tiempo, al norteamericano de su tiempo. Y de hecho él nunca hizo una película mala porque él se adapta perfectamente al cine sonoro, pero no se adapta a su personaje. Él sigue haciendo de joven optimista, qué sé yo, y atraviesa toda la época de la depresión y bueno, llega un momento en el que se da cuenta de que no se puede seguir y simplemente deja de filmar, porque no se da cuenta de que no está pasando nada. Y las películas son todas buenas lo mismo, ¿no? Pero no tienen nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento. Él realmente fue el más exitoso de todos, hizo una fortuna gigantesca, se construyó una de las pocas mansiones que todavía existen, porque dejó tanta guita, sigue todo ahí ya en manos de no sé quién, y nunca tuvo ningún problema económico, nunca más, aunque prácticamente dejó de trabajar. Muy de vez en cuando, Preston Sturges lo convocó para hacer, justamente por esa característica de su personaje, ese representar al norteamericano de los 20, hizo una película que se llama El pecado de Harold Diddlebook, Semana sin miércoles le pusieron acá, y retoma, es como una especie de secuela de una de sus películas de los 20, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con ese tipo que al final de la película termina triunfal con el transcurrir de los años? Bueno, ese triunfo resultó ser muy relativo, las promesas que le habían hecho en los 20 no se cumplieron nunca, y el tipo se transformó en un burócrata, digamos, en alguien totalmente gris, ¿no? Es una película muy interesante, ¿no? No muy lograda, pero muy interesante, y es muy interesante también que el propio Harold Lloyd se haya prestado para hacer eso, ¿no? Para hacer esa revisión de su personaje. ¿Por qué será que Harold Lloyd no quedó tanto hoy en la memoria y masiva, y sí Chaplin y Keaton? ¿Por qué no logró trascender? ¿Quedó muy atado a la época? ¿O? Sí, eso en parte, y probablemente también caprichos de la distribución. Él quedó dueño de todas sus películas y durante muchos años no le gustó que se vieran, porque decía que eran imperfectas, mostraba fragmentos. Entonces durante bastante tiempo fue muy difícil verlas también, y eso influye siempre, ¿no? Los que mejor se adaptaron al sonoro para mí son 2 cómicos que funcionan como uno, necesariamente eran 2, y que además habían trabajado muchos años separados y no pasaba nada, y es uno de esos milagros de la historia del cine. Se juntan por casualidad, porque uno reemplaza a un actor que se accidenta, y aparecen Laurel y Hardy. El creativo era Laurel, Hardy era un extraordinario actor, que era el gordo, y la combinación entre los dos fue mágica. O sea, Hal Roach contaba que el público empezó a pedir películas con esos 2 tipos. O sea, fue algo totalmente fortuito, ¿no? Y ellos sí, por el estilo cómico que tenían y qué sé yo, viene el sonoro y ni se dieron cuenta. O sea, Keaton no pudo adaptarse a las formas de producción del sonoro, a Chaplin le costó muchísimo, aunque siguió haciendo una película cada tanto. Bueno, Linder murió en 1925, así que del sonoro ni se enteró. Pero Laurel y Hardy no fue un problema para ellos, fue una cosa muy singular, y además aprovecharon el sonido para agregar música y canciones a sus películas. Y lo que vamos a escuchar es una curiosidad, se llama El camino del pino solitario, que está sacado de una película suya Allá en el lejano oeste. Y digo que es una curiosidad porque en el año 75 en Gran Bretaña, que es uno de los países donde fueron más populares, sacaron un disco en homenaje a ellos ya se habían muerto hace rato, pero sacaron un disco con fragmentos de sus películas, con diálogos, con algunas canciones, y de golpe este tema que vamos a escuchar ahora llegó al número 2 en el chart de 1975, lo cual es un caso totalmente único en toda la historia, y seguramente si hubieran estado vivos los hubiera divertido mucho. On a mountain in Virginia stands a lonesome pine. Just below is
is the cabin home of a little girl of mine. Her name is June, and very, very soon she'll belong to me. For I know she's waiting there for me 'neath that lone pine tree. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, just like the mountains are blue, like the pine, I am lonesome for you. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. In the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, like the mountains I'm blue, like the pine, I am lonesome for you. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine. Filmoteca, el cine sin pantallas. Segundo bloque de este programa Filmoteca, cine sin pantalla, dedicado a los cómicos, y el amigo Roger se había quedado con algunas cosas para decir. No, sí, me parece que hay algo, digamos, si bien Landon, como bien decíamos, representaba muy bien el hombre de su tiempo. Lloyd. Lloyd, me salió Landon de las ganas de hablar de Landon, que es otro para mí grandioso. Pero, porque aparece en todos lados, ¿viste? ¿No? Se asoma como si fuera Drupi. Sí, no, siempre tiene como un destino de secundario, ¿no? Aunque no lo merece, y tiene sus protagónicos. Lo que pasa es que estuvo más apuntalado por ahí por Frank Capra, ¿no? Frank Capra... sí, con las comedias extraordinarias. No, y fue su principal gagman, y por ahí el personaje, creo que Landon era un actor inmenso, pero Capra era el que conocía el material, y conocía el personaje, me parece mejor que el actor. Por eso queda medio bandeado, porque aunque sus películas son geniales, se cayó antes, me parece, cuando se separó de Capra. Lo que quería añadir es que a mí me parece que es importante lo que sucede con Keaton y Chaplin. Linder, lamentablemente, como decíamos, muere en el 25 y muere además por cuenta, digamos, por decisión propia, lo cual lo hace un poco más trágico la cuestión, y no solo él, sino con quien estaba. Y bueno, además pasa por la guerra. Y esto lo digo a propósito, porque son tiempos muy oscuros al mismo tiempo. O sea, es cierto. Entonces, el contraste que genera la comicidad de estos genios, de estas cuatro figuras, tiene un contracampo en donde está la Primera Guerra, que Chaplin además se va a reír de eso en Armas al Hombro de una manera extraordinaria, pero junto con eso el inicio de la depresión económica, digamos. Hay todo allí una situación de fondo y de contraste que para mí siempre ha sido más que importante a la hora de pensar, sobre todo Chaplin, porque es el que más absorbe, me parece a mí, la condición de lo marginal, la condición de que la revolución industrial, la segunda revolución industrial y el presunto progreso deja gente afuera. Creo que de eso Chaplin toma un eje muy importante, muy consciente. Y por el otro lado, lo que me parece que también sucede con Keaton y Chaplin, en ambos casos, pero por vías muy distintas, es cómo ellos, el físico de ellos, el cuerpo de ellos, funcionan como una suerte de prueba, de experimentación con un nuevo espacio cívico, de autos que van rápido, de trenes, de locomotoras. Es decir, todo el espacio es nuevo, el espacio común es nuevo. Y ellos son como aquello que une, por un lado, la representación con la experiencia, porque uno cree que siempre vivió con autos, uno cree
que siempre vivió alrededor de locomotoras, pero eso era novedoso, eso era lo nuevo. Bueno, de Y hecho, eso es, en las películas claro, de Harold Lloyd, el coche es fundamental. fundamental. Y hay por eso. varios cortos en donde el tema es que él se compró un Forte, ¿no? Sí, Y sí, entonces sí. se lo lleva a la familia. Sí, es buenísimo. Por supuesto, invariablemente, cada vez que se compra un auto lo va a hacer pelota antes del final de la película. Bueno, pero es una constante, ¿no? El auto en Harold Lloyd, en Buster Keaton los trenes, como decís vos, la carencia y la necesidad de sobrevivir en Chaplin, pero porque además él la trae consigo, ¿no? No se la olvida La nunca. trae de Inglaterra. No se olvida nunca la miseria absoluta en la que creció, ¿no? O sea, para él el espectáculo fue una forma de salvarse, de morfar. En una época en la que no llegaba, realmente no comía todos los días, ¿no? Es decir, el tipo vivió eso, y lo extraordinario es que lo haya incorporado a su estilo como cómico, ¿no? Y la gran paradoja que siempre decimos, haberse hecho millonario interpretando a un desclasado y a alguien marginal. Eso Claro. también es increíble, ¿no? Es muy alucinante. Y para terminar, digo, con Linder, y dejarlo acá, pobrecito, como vos bien decís, el problema de él es la guerra. El problema es atravesar la guerra, vivir la guerra. Él tuvo que hacer con su auto, hacía de correo en el frente, estuvo en el frente, cayó herido y ahí quedó adicto a la morfina y se terminó, digamos. O sea, si bien siguió filmando y qué sé yo, o sea, su vida fue un infierno a partir de entonces, y se suicida básicamente por no poder soportar la inestabilidad emocional en la que quedó, ¿no? Su muerte es consecuencia de la guerra, él es una víctima de la guerra. Entonces, no, claro, todo eso está súper presente. Y vaya uno a saber cómo procesaron esas cosas en su tiempo, ¿no? Es decir, sabemos, por ejemplo, que Keaton fue el más hábil con la resignificación de los objetos, porque cada cosa que Keaton agarra se termina usando para algo que no es aquello para lo que la cosa se creó, ¿no? Sí, Eso es algo que hace siempre él en todas sus películas. Laurel y Hardy son el cuestionamiento permanente de los valores de la clase media. O sea, siempre están subvirtiendo los valores empezando por el matrimonio, ¿no? O sea, siempre Sí. está todo mal en el matrimonio. Sí. No, y ellos funcionan como un misterioso matrimonio, no matrimonio, ¿no? Si bien Claro, yo no leería eso como una experiencia gay, porque no era eso, pero hay veces que hay un juego también del estar juntos, ¿no? Yo recuerdo algunos que otros momentos que sí, que hay una dimensión que uno podría hoy leer desde ahí con mayor facilidad. No, pero tiene más que ver con la conducta infantil, como si fueran dos chicos en el cuerpo de adultos que tienen básicamente una inocencia absoluta, pero que están como obligados a hacer cosas de adulto, por ejemplo, casarse. Y entonces sus transgresiones, sus pequeñas subversiones son decir que, bueno, que van a ir a una junta muy importante, cuando en realidad se van a pescar con el amigo. Sí. No es que se van con otras mujeres, o sea, sus transgresiones son muy modestas siempre, ¿no? Ahora, lo que vos decías recién es, digamos, cuando introducíamos al gordo y el flaco, es que eso también ahí se inaugura un tipo de comicidad dupla, ¿no? O de más, ¿no? El caso de los hermanos Marx, el caso de Abbott y Costello, digamos, allí aparece otra forma del humor en donde está la necesidad de 2 o 3 para que algo funcione. A diferencia de los caminos de los solitarios, que si uno piensa en Pierre T. o uno piensa en Jacques Tati, siguen más la línea de los más grandes, ¿no? Si uno quiere pensar en no, pero es que lo extraordinario de ellos dos fue justamente eso, que no funcionaron solos, porque digamos, claro, Stan Laurel era un gran creador y incluso un muy buen director, pero nunca logró solo, después de haberlo intentado durante años. Él había sido, en inglés la palabra, yo no sé qué understudy es, de Chaplin en el teatro, ¿no? Llegó a Estados Unidos con la misma compañía que Chaplin. El tipo, claro, que tenía que se sabía toda su rutina. El sustituto. Sí. Tipo, si se enfermaba Chaplin, lo reemplazaba a Stan Laurel. O sea que tenía que ser un tipo muy genial. Digamos, en el cine lo intentó un montón de veces y no daba pie con bola, y había llegado a una instancia en la que no quería laburar más, no quería actuar más y quería dedicarse a dirigir nada más. Y de golpe, bueno, se accidenta un actor en el set y el tipo sale a reemplazarlo y ahí se junta con el gordo. Sí, entonces es extraordinario, porque a partir de ahí se da una dimensión de comprensión entre los dos hombres, que es única en la historia, porque son cómicos los dos, no hay uno que hace de serio y otro, porque digo, en Abbott y Costello, Abbott es el serio y el gordo es el cómico. En Dean Martin y Jerry Lewis se da lo mismo. En Stan Laurel y Oliver Hardy es una simetría perfecta en la que los dos
son igualmente cómicos. Eso no pasó prácticamente nunca más en la historia. Sí, a mí siempre me pareció que la dimensión canábica de eso eran Chicken Chong, ¿no? Siempre pensé en ellos, ¿no? Como ellos son lo que queda de esa tradición. Claro, ¿no? claro. Siempre lo veía así. Pero bueno, es la hora quizás de acercarnos a dos genios que provienen de otro universo de referencia, que son E.T. y Jacques Tati. No sé cómo lo ves vos. Claro, el problema me parece que tuvieron los dos es el estilo, la forma de producción, que realmente se descubrió hace bastante poco, ¿no? Es decir, pero siempre se pensó que las películas de los cómicos se hacían como se hacían todas las películas, y de golpe aparece Kevin Brownlow con un documental sobre Chaplin, que se llama El Chaplin Desconocido, que recomendamos enfáticamente desde acá. Son 3 episodios extraordinarios, en donde se revela que en realidad Chaplin ensayaba, nunca escribió nada, sino que ensayaba cada escena que se le ocurría hasta que consideraba que estaba madura y entonces quedaba en la película. Y además, a partir del momento en el que fue económicamente independiente y pudo hacerlo, filmaba todos los ensayos. Desde 1916 filmaba todos los ensayos, Eso es genial. porque todo podía ser excepcional y podía valer la pena y se podía llegar a usar. Evidentemente, el celuloide en esos años era baratísimo, porque la cantidad de películas, o sea, estamos hablando de, por ahí, para lograr una escena, una toma de una escena, esto se ve en el documental y aparecen las pizarras, ¿no? Toma 364. Y él requería de sus actores de reparto que repitieran todo 364 veces hasta que quedaba como le parecía a él. No, eso es algo de Se escribía Chaplin, en ¿no? cámara. Se escribía en Sí, cámara. sí. Bueno, obviamente ni Pierre Tex ni Jacques Tati tuvieron esa posibilidad. En cambio, Keaton trabajaba así, Harold Lloyd trabajaban así. Y eso también ayuda a explicar. Por un lado, uno dice, ¿cómo? ¿Estas películas se hicieron sin guión? Y es bastante asombroso, ¿no? Pero por otro, no se podrían haber hecho de otra forma, porque parte de la naturaleza del talento cómico está en la improvisación en el set con los objetos. Entonces, de pronto el cómico puede tener una intuición de lo que quiere hacer, pero cómo lo va a hacer, lo define en el set después de probar y probar y probar y probar. Y en los cortos de Chaplin, en los cortos del 16-17, hay básicamente una coreografía resultante de ese enorme trabajo. O sea, el tipo repite tantas veces que finalmente lo baila la escena, con la precisión de un bailarín, Sí. de un bailarín clásico. Es muy impresionante. Yo he escuchado cómo hoy algunos directores contemporáneos, en función de ser admiradores de Chaplin, y cuando te diga quién es, me va a decir, él, sí, él. Pedro Costa filma así. Ah, mirá. O sea, él me explicaba, digamos, que la emancipación en torno de su arte estaba dado cuando él pudo repetir lo que hacía Chaplin, que era trabajar en una unidad muy pequeña de trabajo, porque tenía una cámara no muy costosa que él entendió cómo funcionar, y de pronto podía hacer una escena que, por ejemplo, está en Caballo Dinero, que es en un ascensor, y vos la ves, dura 7 minutos la escena. Entonces me contaba que había estado 2 meses haciendo eso, hasta que entendió que era lo que tenía que hacer. Y que el método es el de Chaplin, ¿no? Porque bueno, el cine digital en cierta medida podría lo permite, permitir. claro. Entonces, nada más que la gente que filma en digital parecía no dispensarle paciencia al arte que hacen, ¿no? Pero esa es otra razón por la que el cine cómico es tan escaso en el sonoro, porque es mucho más caro filmar así, Claro, o era mucho más caro, y entonces para un tipo como Tati o para Pierre Tex, desarrollar cada situación cómica, para ellos sí implicaba escribir, y en todo caso ensayar, pero sin filmar, lo cual era siempre una audacia, ¿no? O sea, por eso las películas de ellos son tan poquitas, ¿no? Ninguno hizo más de 5 o 6 películas. Un trabajo de creación extraordinariamente difícil y de mucho rigor, ¿no? El rigor de ambos dos, tanto de T y Tati, es verdaderamente asombroso, ¿no? Porque uno ve una suerte de geometría en la puesta en escena, en la relación con los objetos, y a todo aquello que estaba en el cine silente adquiere aquí otro volumen, diría yo, pero con estas restricciones que estamos diciendo. Entonces la capacidad para que eso funcione es notable. Yo lo que sí creo que es el punto completamente propio de Jacques Tati y de T también, es el aporte que ellos hacen a la comicidad desde la
creación sonora, que no está en el habla, o sea, no es una creación estrictamente, más bien todo lo contrario, no son personajes parlanchines, son directores que hacen del uso del sonido una dimensión cómica que evidentemente el cine silente no podía haber jamás concebido. No, resuelven el problema del uso del sonido de la mejor manera posible. Mejor manera. Inventan una forma de expresión del sonido que no puede ser suplantada por una imagen. Eso me parece el famoso gag del mosquito o de la mosca en el día de fiesta, donde sonoramente puedes hacer eso, pero lo pensó antes, porque el plano trabaja sobre, digamos, la profundidad de campo le permite, en un momento que el personaje está al fondo y luego está enfrente, pero pensó la molestia de la mosca antes y después, y el plano es uno, o sea que el sonido lo pensó antes. Y a mí eso me parece que es el gran aporte, en cierta medida, más allá de la lectura que yo podría también decir, lo que piensa arquitectónicamente Jacques Tati. No, pero es evidente que trabajaron el sonido con la misma libertad con la que se trabajaba antes la imagen, ¿no? Es decir, ellos le agregaron la dimensión sonora, donde todo el sonido es artificial, todo el sonido es un invento de ellos a posteriori. Entonces multiplican la eficacia cómica a través de sonidos que además son impensados, o la reiteración de ciertos ruidos. La puerta en las vacaciones del señor Hulot hace un ruido exasperante cuando se abre y se cierra, y dale con la puerta y el ruido de la puerta, hasta que realmente se transforma en un chiste en sí mismo, ¿no? Ese sonido. Es increíble. O la música también. Creo que sí, lo que ellos trajeron de original, o sea, tomaron mucho de los cómicos clásicos y lo que trajeron de original fue el sonido. Incluso entre lo que tomaron está también algo que vos mencionabas al principio, que es el uso recurrente, la valoración de vuelta en épocas en las que yo no se usaba tanto, del plano general, sin el cual el estilo de ellos no funciona, porque ellos entienden que el cómico trabaja, como lo habían entendido Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, con todo el cuerpo. Entonces el primer plano muchas veces sobra, no corresponde, ¿no? Y más en el personaje del señor Hulot, y más todavía en Playtime, importa el gran plano general y perder al cómico ahí. Perder al cómico ahí, además, es lo que permite, para mí, que es otro de los elementos geniales de la comedia, es que la comedia trabaja sobre los desperfectos. Y toda la ilusión de que el mundo funciona es una ilusión. El mundo no funciona del todo bien. No funciona, ni del todo bien. Bueno, ahora ya no funciona, ¿no? Pero creo que eso es Playtime, ¿no? Es como la consagración de ese entendimiento, de ese esclarecimiento o clarividencia, ¿no? Porque yo cada vez más veo mi realidad cotidiana como Playtime, ¿no? O sea, digo, Hulot está en todos lados, ¿no? Sí, pero la realidad paralela a la que ellos inventaron, o que inventó Tati, vos fijate que siempre hay algo que desgraciadamente no hay de lo suficiente en nuestra realidad, que es buena onda. O sea, el contexto de Playtime puede ser un poco agobiante y alienante, pero hay algo de buena onda que él le pone a todo siempre, de buena predisposición, como de solidaridad, ¿no? De querer ayudar. Bueno, eso es el inicio, ¿no? de Jacques Tati. Quizás es un poco distinto, ¿no? Ahí hay otra cosa que habría que quizás tratar de dilucidar. Pero en Jacques Tati está esa idea de comunidad, ¿no? Qué sé yo, así empieza Día de Fiesta. Y mi tío es así. Mi tío, claro, nunca se pierde, eso se extiende, ¿no? Incluso en Traffic. También. La comunidad son los autos, la gente automovilizada. O la del circo, ¿no? Esa película tan rara final hecha en Suecia también, digamos, tiene el circo, la gente, la comunidad que se reúne, digamos. Eso siempre me pareció en Jacques Tati una distinción, ¿no? Del concepto de lo comunitario y además de una tenue alegría que acompaña a los personajes, ¿no? Más allá de todas las desgracias o desperfectos o todas las imperfecciones que suceden alrededor. Sí, el Texas es más solitario. Es más solitario y hay veces que hay una ligera dimensión de crueldad. Tengo a veces esa sensación. Yo no... A mí no me parece, sí me parece un tipo más cercano a Keaton en la soledad y en la inteligencia para resolver los problemas que se le presentan, ¿no? Donde Tati tiene voluntad, Tex tiene recursos para superar de maneras imprevistas lo que se le propone, ¿no?
Y a veces es como es más, digamos, es más un destino trágico, ¿no? Tengo esa impresión. Trágico no en un sentido mayúsculo. Pero, Bueno, ¿no? como Keaton, que se muere en las Como películas, Keaton, en un claro, par de películas como muere, ¿no? Y Sí. es un chiste, porque no hay límites, no hay nada sagrado, no hay nada con lo cual no Totalmente. se pueda hacer humor, ¿no? Y la muerte, Ujú. por ejemplo, Bueno, aparece. a eso me refería. Me parece que hay ahí latiendo una incorrección, ¿no? Que no es tan Tati, en Tati es otra cosa. Bueno, ¿te acordás en esa escena es una de las últimas ese loco, loco, amor loco, le pusieron acá, un gran amour, Sí, sí. creo que es el título en francés, Sí, sí. de Pierre Tex, una escena onírica, pues, es una película sobre la infidelidad, Rarísima. que Me acuerdo, por momentos parece hasta una parodia de las películas de Romer, hay algo Tiene algo de eso, del los off, colores. sí, 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 sí. de las voces en off y qué sé yo. Y de golpe hay una escena onírica que no, digamos, yo creo que, no sé, me acuerdo si en esa época todavía escribía Carrier con él las películas, pero que es algo fantástico, en donde él imagina estar con otra mujer en una cama que sale por la ruta, andando como los autos, y además en ese sueño se encuentra con otros que están también en sus respectivas camas. Las camas. Es uno de los Cosa disparates. disparate. Es decir, ¿a dónde va a ir con esto? ¿No? Y es extraordinario, un gran Es amor. extraordinario. Un gran amor. Me acuerdo, la pasamos cuando estaba en Filmoteca con pantalla. Filmoteca Cine con pantalla la dimos. Sí. Con- Nos vamos a ir a un corte anticipando modestamente un cómico del que vamos a hablar en el bloque siguiente, que es otro monstruo, y que es con quien me parece el cine cómico llega finalmente a la modernidad, ¿no? Que es Jerry Lewis. Lo escuchamos en Rockabye Baby, que es la canción de los títulos de crédito de la película que se llama igual, que dirigió Frank Tasling con él como protagonista. Jerry Lewis entonces canta Rockabye Baby. Rock-a-bye, my baby, in the treetop tall. Rock-a-bye, my baby, when the shadows fall. Rock-a-bye, my baby, and we'll have a ball. Did you know the moon is made of cheese? Did you know that money grows on trees? Did you know I picked 100 G's? Close your eyes, and away we'll fly. Rock-a-bye, my baby, in the early bright. Rock-a-bye, my baby, like a satellite. Rock-a-bye, my baby, till you're out of sight. Did you know the ocean's marmalade? Did you know that TV stars get paid? Did you know the Dodgers made that trade? Now's the time to give your dreams a try. Rock-a-bye, my baby, rock, rock, my baby. Let's start to count those sheep. Rock-a-bye, my baby, rock, rock, my baby. Won't you go to sleep? Rock-a-bye, my baby, to the land of Nod. Rock-a-bye, my baby, where the cherubs trot. Rock-a-bye, my baby, aren't cherubs odd? Did you know my song is nearly through? Did you know the Sandman's overdue? Did you know I'll soon be sleepy too? Rock-a-bye, 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 my baby, bye. Grabando. Escena 25, plano A, toma 3. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti protagonizan Filmoteca, cine sin pantallas. Tercer bloque, empezamos ahora de Filmoteca, cine sin pantalla, y anticipamos que íbamos a hablar de Jerry Lewis. Jerry Lewis yo lo pondría cerca de Mel Brooks también, aunque yo creo que cerca no deben haber estado nunca. Yo no vi nunca una situación en donde ellos compartieran un mismo espacio. Tal vez los egos de los dos no entrasen, ¿no? Si uno los tratara de meter adentro de una misma habitación. O tal vez son la misma persona. Vos es como Batman y Bruno Díaz. No sé. En todo caso, eran estilos muy distintos, pero dominaron absolutamente el cine. Jerry Lewis a partir de los 50 y Mel Brooks en particular en los 70, aunque había empezado antes, empezó en los 60 escribiendo para otros y creando, por ejemplo, series como El Superagente 86, ¿no? Así que Pienso que a Luis lo que le puede haber pasado es algo como lo que le pasó a The Who cuando
cuando apareció toda la escena punk y sobre todo con los Clash, que es un poco sentirse, o bueno, doy ese caso porque son dos de mis bandas favoritas, pero como sentirse un poco amenazado por cierta nueva corriente que aparece y que un poco de alguna manera que se puede relacionar con lo que en este caso yo venía a representar antes, pero es como una, una evolución sí. más canchera, más, no como una cosa medio de amenaza de los tiempos están cambiando. Puede ser, en todo caso, como si decíamos antes que en los 20, por ejemplo, el que mejor interpretó la época fue Harold Lloyd, es evidente que los 50 fueron de Jerry Lewis y a partir de ahí los 60 y los 70 fueron de Mel Brooks, ¿no? Es decir, y hay una sobreimpresión de los dos en los 60, porque los 60 también es la época en la que Lewis ya no solo se produce, sino que además dirige casi todas sus películas, pero es cierto que hay una sobreimpresión entre los dos, ¿no? Uno se va opacando y el otro descolla. Y tiene sentido que sea en los 60, digo, pensando en la historia de Estados Unidos también, ¿no? Donde se termina como de apagar cierto optimismo y cuestión medio como naif, por decirlo de alguna manera, y empiezan un montón de otras problemáticas y cuestiones y conflictos mucho más como pesados o intrincados que después terminan en los 70. Entonces, como que ese cambio también aparezca en sus figuras en la comedia tiene sentido. Sí, es cierto que políticamente eran muy diferentes. Es decir, tienen muchas cosas que los hermanan, ¿no? Bueno, los dos eran judíos, los dos comparten un placer por hacer reír a los demás muy evidente, que se nota en la forma en la que reaccionan frente a un público. Es decir, se transforman completamente de manera visible, ¿no? Cuando trabajan, cuando actúan frente a un público, cuando están dando entrevistas incluso, es muy loco lo que les pasa, ¿no? Que es puro placer de hacer reír a los demás, que los electrifica, ¿no? Eso se da exactamente igual en los dos. Bueno, los dos dirigen, o sea, los dos son autores integrales de buena parte de sus obras. Y, digamos, son muchas cosas las que los hermanan. Y en cambio son totalmente distintos en sus concepciones políticas, qué sé yo. Jerry Lewis siempre fue un conservador, republicano, votó a Trump, qué sé yo. Y Mel Brooks es todo lo contrario, ¿no? Es un históricamente progresista, un tipo claramente demócrata, aunque los dos, en tanto judíos, siempre se identificaron con los perseguidos, ¿no? Es decir, hay algo que tendría que ser ahí más afín y no lo fue. Ahora, Jerry Lewis creó un personaje que en todo caso fue evolucionando, cambiando, modificándose a lo largo de los años, y Mel Brooks no. Mel Brooks lo que hizo fue distintas formas de sátira en las que a veces aparecía como actor, algunas veces no aparecía, pero más que un personaje se especializó en un estilo de cine cómico muy específico, ¿no? Que es la sátira y la sátira de géneros. Además, casi creo que se especializó tanto que hasta capaz que quedó medio atrapado por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las últimas que hizo, que fue una sobre Drácula, era malísima. Sí. Como que no sé qué necesidad tenía de meterse ahí. Sí, me parece que ya eran los 90. Ya. Horrible es esa película. Y creo que eso pasa por eso, porque de las ganas de filmar y decir, bueno, como que se esperaba de Mel Brooks que hiciera una sátira de algo. Y bueno, como Drácula estaba cerca, entonces cayó por ahí. Pero es una película... Hay que decir igual que la de Robin Hood, por lo menos a quienes éramos niñes en los 90 nos gustaba mucho. La de Robin Hood, que era la anterior. Yo la de Robin Hood recuerdo haberla ido a ver con bastante gusto. Fui bien. con Gandolfo, con mi amigo Elvio Gandolfo. Un placer culpable fue ver la película esa. También con varios Robin Hood cercanos. No me acuerdo ahora si era la de Ridley Scott. Había una que estaba, o la de Kevin Costner, estaba muy cerca. No, es la de Kevin Costner en ese momento. Y claro. Pero la de Drácula sí se comentaba mucho, se alquilaba mucho, pero no estaba. No era buena. En cambio, sí, todas las anteriores, y por supuesto en su época de apogeo, hace dos casi al mismo tiempo que son clásicos del cine, que son Locura en el Oeste, la sátira del western, y El joven Frankenstein, que digamos, son dos obras maestras totales. Está la sátira de las películas de Hitchcock, que es buenísima, High Anxiety. Acá le pusieron Las angustias del doctor Mel Brooks, ¿podés creer? Bueno. Y después está la película muda, que es otra obra maestra, ¿no? Silent Movie, que acá fue la última locura de Mel Brooks. Y Spaceballs, que acá creo que se llamó Hay un loco suelto en el espacio. ¿Por qué le tenían, bueno, esto
¿Por qué a las de Mel Brooks le ponían loco a todas? Porque Robin Hood también era las locas aventuras de Robin Hood acá, y Spaceballs, que es de Star Wars, la sátira, un loco bueno. Yo creo que es un estupidismo de los distribuidores, ¿no? Pero no solamente pasaba con Mel Brooks, pasa con el cine cómico en general. Si es cómico, Sí. está loco. Es loco, Porque, por ejemplo, es loco. The Meaning of Life, que tiene un título muy serio, la película de los Monty Python, Sí. acá le pusieron Estamos todos locos. Muy ¿no? bien. Entonces, Sí. es así, es algo que Sí. hay que explicitar de alguna manera en el título que la película es cómica. Bueno, un estupidismo, no creo que vaya más allá de eso, ¿no? Poca imaginación de parte de los distribuidores. Ahora, cosas que Mel Brooks hace con toda facilidad en su cine a partir de la sátira, como lo meta, por ejemplo, ¿no? Lo meta cinematográfico y qué sé yo. Jerry Lewis también las eran cosas que había hecho 15 años antes, ¿no? Empezar a embromar con la ruptura de la cuarta pared, por ejemplo, ¿no? Es decir, mirar a la cámara, que era una forma de mirar al espectador y evidenciar que todo lo que está pasando es artificio, era algo que Jerry Lewis lo hacía con absoluta naturalidad en las películas con Dean Martin y después en las propias. Romper cualquier límite que la ficción tenga, una suerte de magia blanca que practicaba el personaje de Jerry Lewis, que le permitía hacer cosas que eran imposibles en la realidad y que para un director como Frank Tashlin era fantástico, porque Tashlin venía de hacer dibujos animados y entonces en las películas que Lewis produjo y protagonizó para Tashlin lo usa a Jerry Lewis como un dibujo animado. Como si fuera el Pato Lucas o como un personaje así que no se rompe nunca, pero que se puede estirar, se puede deformar, le pueden pasar cosas de dibujo animado, ¿no? Bueno, todo eso es metacinematográfico y eso prácticamente lo inventó Jerry Lewis. No hay otro cómico, salvo en algunas películas de la época muda, en donde había la misma falta de respeto por las convenciones, y entonces en algunos cómicos, qué sé yo, Buster Keaton hizo algunas cosas así, que tiene una película, por ejemplo, en la que hace sátira, se llama El helado norte, y entonces el tipo entra en una casa y encuentra a su mujer, la que él cree que es su mujer, con un señor. En realidad nadie te dice nada, vos ves a una chica y un hombre dándose la mano, mirándose tiernamente. Entonces hace lo que en muchos melodramas, saca un revólver, llora como sintiéndose traicionado y los mata a los dos. Y después se acerca y dice, no, pero esta no es mi esposa, este señor no lo conozco y esta no es mi casa, en realidad, disculpen, me equivoqué, se saca el sombrero y se va. ¿No? Eso es satirizar un tópico del melodrama, por ejemplo, que coloca al corto en situación de saber que existe el cine, ¿no? O sea, de hacer una ficción hacia afuera del propio cortometraje. Salvo una cosa así totalmente excepcional, es muy raro encontrar lo metacinematográfico en el cine cómico. Algunos ejemplos hay, pero hay que buscarlo medio con lupa, ¿no? Jerry Lewis lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo está mirando al espectador, buscando su complicidad, haciendo cosas que son en la realidad imposibles, es decir, cosas y gags de dibujos animados en los largometrajes, que era algo bastante difícil de sostener, ¿no? Porque ¿cómo haces un largometraje con un personaje de dibujo animado? Es raro, es difícil. Puede ser que lo que los diferencia también es como, y que yo por lo menos vinculo con este cambio social en un momento, es como cierta intención y la cuestión políticamente correcta, como que la búsqueda de Mel Brooks por de alguna manera como agitarla, por decirlo de alguna manera, y de Jerry Lewis simplemente desde la comedia y la comicidad y con esa intención final y ninguna otra como agenda. Mira, depende, en las películas puede ser. En las películas de Jerry Lewis es un personaje relativamente correcto, es decir, hay algunas cosas con las que no se mete. Como lo que se llamaría vainilla, ¿no? Como medio una cosa como sí, neutra, pero fíjate que tiene una película, que es la película maldita de su filmografía, que nunca se animó a estrenar, que es La incorrección política por definición, que es esta película sobre un payaso en Alemania nazi, que se llama El día que el payaso lloró, que no sé, se burla de Hitler, entonces va a parar a un campo de concentración,
y allí se asigna él mismo la tarea de distraer a los niños que están siendo llevados a las cámaras de gas, ¿no? Ese era el tema de la película. Nadie la vio. La película se filmó en Suecia, tuvo una historia de producción muy complicada. Él creyó tanto en el proyecto que puso guita de él para hacerla. Pierre Tex trabajó en la película. A mí me contó que, digamos, Luis estaba en un momento tan complicado que no encontró la concentración necesaria, le parecía a él, para hacer la película como hubiera necesitado hacerse. Y de todas maneras nunca vio el corte final, así que no se sabe cómo es la película. Pero ahí trató de irse para un lugar incorrecto, ¿no? Es decir, y no, por alguna razón no le salió y nunca la quiso mostrar la película esa. Pero fuera del cine, no hay nadie más incorrecto que Jerry Lewis. Se la pasaba diciendo palabrotas en televisión cuando no se podía, en uno de las maratones que hacía para recaudar dinero, porque la gran causa de él fue la distrofía muscular, ¿no? Y le dedicaba una maratón anual que se hizo bastante famosa y que hizo hasta muy poco, digamos, hasta que ya fue muy mayor, tenía más de 80 cuando dejó de hacerla, ya porque no le daba el cuero para hacerla. Y ahí decía cualquier cosa, o sea, decía y hacía cualquier disparate. Es decir, si alguien estaba buscando corrección política, mejor que no lo llamaran a él, porque él era capaz de decir cualquier barbaridad, desde nigger hasta, no sé, fagot, cualquier cosa decía al aire, y a veces se daba cuenta de que había metido la gamba y decía, no, perdón, eso no, disculpen, y ya era tarde porque empezaban las protestas por todos lados. Es decir, era un tipo totalmente inmanejable, pero en vivo. En las películas se contenía un poco más. Y Mel Brooks me parece que es al revés. Me parece que en las películas saca toda una cosa incorrecta y en vivo es un poquito más disciplinado. Que es viejísimo, porque está vivo. Jerry Lewis murió hace poco. Mel Brooks está vivo, ¿no? Sí, en el 94, Jerry Lewis murió en el 2017 y tiene 94, y en la cuarentena, en 2020, hizo unos videos muy graciosos con su hijo, que su hijo es un capo también, Max Brooks, ¿no? Exacto, hizo unos videos muy graciosos donde va el hijo y no sé si como el nieto y él está dentro y hacen como todo un paso de comedia para decirle a la gente que se quede en la casa, o sea, como hasta en eso. Y por primera vez, hablando de lo políticamente correcto, se metió, viste, esta cosa que en Estados Unidos es como todo un tema, apoyó a Biden, por primera vez apoyó explícitamente a un político en campaña. Si bien se sabía qué pensaba, pero nunca había salido como en un video esta cosa que tienen muy en Estados Unidos de aparecer en el video diciendo yo le doy mi apoyo a, por primera vez a los 94 apareció apoyando a Biden. No, y es un tipo excepcional, yo creo que en muchos sentidos, no solamente por su edad, por su sentido del humor. Me parece que es un tipo bastante informado, más de lo usual. Bueno, los dos son brillantes, digamos, son genios en serio, digamos, tipos con una cabeza muy, muy singular realmente. Eso se nota en la velocidad, de la capacidad para responder preguntas, en el repentismo, ¿no? Pero además en el caso de Mel Brooks hay un saber de lo que está pasando. Yo me acuerdo, no sé si no fue Axel, que en una entrada a los Oscars lo paró, lo entrevistó así muy rápidamente, y le dijo que venía de la Argentina, y Mel Brooks le dice, la Argentina, Menem, la tienen difícil ustedes, ¿no? Le mandó una así como, ¿viste? ¿Y este qué sabe? Sí. ¿Cómo sabe de esto? Bueno, es un tipo interesante, es el tipo que produjo a David Lynch, su primera película importante, El hombre elefante, la produjo Mel Brooks. Cosa que se sabe poco porque él no se pone en los títulos, pero la empresa se llama Brooks Films. Cuando le preguntaron hace relativamente poco en una entrevista, dice, ¿pero por qué no está usted en El hombre elefante en los títulos si es suya la película? Dice, bueno, porque me pareció que si yo, que soy el hombre que filmó los chistes con pedos más populares de la historia del cine, se ponía en una película que es una película seria, nadie se le iba a tomar en serio. La película es en serio. Entonces, si yo ponía que la habían producido, lo mismo La Mosca de Cronenberg es de él, es Brooks Films. Y una película que yo no sé si, creo que Jessica Lange ganó el Oscar por esa película, Frances, que es la historia de Frances Farmer, una actriz que la lobotomizaron, que tuvo una historia muy terrible, también es de Mel Brooks. Es decir, tiene una zona el tipo que casi nunca le preguntan por esa parte, que es rarísima, y ahí no tiene nada que ver con Jerry Lewis. Jerry Lewis nunca fue para ese lado, ¿no? Tiene una película seria también con William Holden, pero es otra historia, Breezy creo que se llama, una cosa así, que nunca la vi. Así que si quiso ir para ahí, nunca llegó, ¿no? Eso me parece que también es algo que los diferencia. Ahora, lo que nunca, otra cosa que los hermana, sería que ninguno de los dos trató nunca de ganarse un Oscar haciendo ellos mismos un personaje serio. Viste que es algo que con los cómicos pasa mucho, pasó con Tom Hanks, que era cómico, hasta que de pronto hizo Filadelfia
entonces gana el Oscar. Sí. Yo soy de la generación que vio el traspaso, nací en el 80, fines del 84, entonces vi el traspaso, o sea, yo me reía con Tom Hanks en películas de comedia donde estaba con un perro, con la casa que se le rompía, Era cómico. con Splash y demás. Ah. Y después de golpe era, pero los que nacieron un poco después, en los 90, ya vieron solo el de Filadelfia, Forrest Gump, entonces era como cuando se encontraron con el otro de despedida de soltero, era como... pará, antes este chabón hacía películas con chistes de tetas. Sí. Es un proceso raro. Y se ve que es algo muy tentador, ¿no? Para salir a ganar el Oscar hay que dejarlo cómico. A Jim Carrey le pasó también en un punto, ¿no? Es decir, que también Jim Carrey hacía, qué sé yo, tonto y retonto, pero para tratar de hacer cosas un poco más serias, como si lo cómico fuera fácil, ¿viste? O fuera sencillo. Bueno, hay que dejar de lado eso y no sé, y dedicarse medio a otra cosa, abandonar lo cómico. Nosotros vamos a abandonar el bloque porque se nos está pasando el tiempo, pero no lo cómico. Y lo vamos a abandonar precisamente con una canción de Mel Brooks, que siempre pone canciones en sus películas, igual que Jerry Lewis, que también lo hace. Pero esta es una canción particular, yo no sé si, creo que no está incluida en la película, y es una de las cosas más incorrectas de toda su historia cómica, que es el rap de Hitler. A Mel Brooks le preguntan si él es el inventor del rap, y él dice que sí, porque hizo este rap de Hitler para ser incluido en la película Ser o no ser, que es una remake de un clásico de Lubitsch. Yo creo recordar que en la película no está, pero sí está en un videoclip que se hizo para promocionar la película, con unas bailarinas que están uniformadas de la Gestapo, bueno, toda una cosa rarísima, y en donde por supuesto se menciona a la Argentina. El rap de Hitler es el tema con el que nos vamos al corte.
started raising Cain. Those guys were pissed. Drove me insane. People all around me started swallowing pills. Let's face it, folks, we was going downhill. Berlin was crumbling, we was under the gun. Time to look out for number one. So I grabbed a blonde and a case of beer. Said the Russians are coming, let's get out of here. To be or not to be, oh honey, can't you see? We had to take it to the top. You sure made history, and it felt so good to me. Ooh, Shotzi, please don't ever stop. Auf Wiedersehen, good to see you. Got a one-way ticket to Argentina. To be or not to be, oh baby, can't you see? We gotta take it to the top. You're making history, and if it is so good to me, why don't we do it till we drop? Allons enfin au banca. All right. Get down. We have ways of making you dance. All right. Mine, I'm doing fine. Catch me on a remix. See you next time. Welcome to the Argentinian. Sonido Cultura te está presentando a Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Fiorella Sargenti en Filmoteca. Último bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Fiorella, ¿vos qué pensás? ¿Hay cómicos hoy en día? Ay, qué difícil, porque Se los llevó todos el Oscar, ¿no? O sea, Steve Sí. Martin, Tom Hanks, Jim Carrey. sí, yo creo que sí, me es muy difícil también no pensar en Saturday Night Live a la hora de pensar en cómicos si hablamos de Hollywood, como recién que hablábamos de Mel Brooks, de Jerry Lewis. En las últimas décadas me es imposible, porque ahora podemos hacer un repaso y casi todos pasaron por ese legendario programa que ya tiene como más de 40 años. Y en algún momento algo pasa, que se pasan, como decís vos, a tratar de buscar el Oscar, y son pocos los que van y vienen. Pienso en Will Ferrell, ¿no? Que Sí.
todavía te mete una como Eurovisión, no tiene drama, pero hace un poquito y un poquito, creo que también quizás un poco vuelven con el corazón un poco roto a la comedia y hacer las mismas como monigoteadas que le gustan al público. Y me acuerdo de esa supuesta frase de Dizzy sobre Francella, de está con esto del prestigio. Y, y creo que eso sí los rompe, porque incluso la generación de los últimos que aparecieron, los últimos, ya tienen como 15 años dando vuelta, pero la última gran generación, con Seth Rogen, con James Franco, Jonah Hill, todos ya hicieron su paso. Bueno, Jonah Hill directamente, también James Franco, nominaciones, Oscar y demás. Al toque trataron de no limitarse y de correrse rápidamente de eso. O Will Forte, también de Saturday Night Live, como que todos con una película como Nebraska, por ejemplo, que me parece espectacular, todos tratan de no quedar en la comedia, e incluso si pienso en qué tipo de comedia se está estrenando en Hollywood, también ahí es como, bueno, y si se quedaran en la comedia, ¿cuánto lugar hay para hacer algo distinto? Pero qué cosa rara esa, ¿no? Porque, digo, es tan extraordinariamente difícil hacer humor, Sí. que normalmente, por lo menos con los pocos actores cómicos así importantes que yo conocí, siempre les pregunté lo mismo y siempre me contestaron que era así. O sea, hacer humor es tan difícil que cuando les toca hacer drama les sale de taquito, es decir, no les cuesta nada, les sale naturalmente. Es decir, el tipo de destreza que requiere hacer humor físico, por ejemplo, es tan demandante y tan complicado que lo otro es una pavada. O sea, me lo dijo Pierre Richard, me lo dijo Pierre Tex, Buster Keaton yo sé que lo decía también, y hay un par de ejemplos de cosas que le hicieron hacer para televisión, o la película que le hizo hacer Beckett. Cualquier cosa que le pidieran hacer a Buster Keaton de orden dramático, le salía de manera totalmente natural. Lo difícil era lo otro, que es por lo que, digamos, por supuesto que el público los valora y la crítica los valora, pero hay una cosa del establishment que no, que lo considera, que lo sigue considerando, que sigue considerando a lo humorístico, a lo cómico, como algo menor, ¿no? En su momento, en el 28, le dieron un Oscar, el único Oscar que le dieron hasta el final de su vida a Chaplin, que después le dieron uno honorario, pero en el 28 le dieron un Oscar por haber hecho El Circo. Entonces, como no entraba en ninguna categoría y era genial, entonces le dije, bueno, tomá, es una especie de, como un Oscar por haber hecho esta película extraordinaria, y no jodas, ¿entendés? O sea, no te vamos a dar otro nunca más. Pero listo, ese es todo el reconocimiento que cierta parte del establishment le da a estos tipos, ¿no? Como si el trabajar en el terreno del humor inmediatamente te transformara en un artista poco serio, cuando es al revés. Sí, sí, y ahora me quedé pensando en qué comedias se estrenan y si hay películas, como cuántas películas hay como las que venimos mencionando. Y la comedia está como hoy muy tomada por, en realidad, como lo que se llaman vehículos, películas basadas en la fama de, como podía ser en su momento Jerry Lewis, pero que tampoco apuestan demasiado pienso en, no sé, la de los papás de Will Ferrell y Mark Wahlberg y ese tipo de comedias familiares. Tampoco demasiado, y tampoco se juegan ni con ninguna idea nueva, ni sátira también hay muy poca. ¿Y los ¿no? Farrelly Como, qué pasó? ¿Qué fue de los Farrelly? ¿qué están haciendo? No sé ¿Qué ha sido de los Farrelly? ¿Qué están haciendo? Vamos a buscar. Mientras me quedé pensando también en que cierto estilo de humor como más físico, me parece que se sigue encontrando, acá deberíamos llamar como cine negro de Estados Unidos, o sea, de la comunidad afroamericana, que acá no nos llega porque es como, está todo nicheado, ¿no? Y está hecho como esto es para, pero ahí todavía se encuentran las películas de Tyler Perry, por ejemplo, tienen mucho de eso todavía, como de la cuestión corporal, un poco medio slapstick. ¿Las mujeres? ¿Hay mujeres cómicas? Yo creo que sí, que tuvieron que irse por una cuestión de techo de cristal, que también ya hablamos acá y demás, tuvieron que irse más a la tele para explotar ahí y todavía tienen más espacio en la televisión que
en el cine, me parece, y que en el cine todavía las comediantes quedan enganchadas siempre a alguna especie de comedia romántica. O sea, si tiene que haber un elemento romántico, actrices, y pienso en los últimos años, por ejemplo, para mí Aubrey Plaza es hilarante y es graciosísima en todas las películas. Ella salió de Parks and Recreation, de una serie, pero siempre me parece que es espectacular, pero no tuvo en alguna indie que tal vez puedo recomendar ahora al final, logra lucirse, pero todavía Hollywood no apuesta a películas de humor protagonizadas por mujeres, sobre todo porque, como siempre pasa, es como, le fue mal a la segunda o tercera de Amy Schumer, entonces no se pueden hacer más. Y Claro, bueno, es claro. que esa era horrenda con Goldie Hawn, pero eso ya termina cerrando. Lo último que hicieron, claro, fue Green Book, me quedé con los Farrelly. Lo último fue Green Book y la secuela de Tonto y Retonto. Yo no la vi, te la estoy A viendo. mí me sorprende que en el empedrado camino de la falta de originalidad se haya vuelto a hacer Los Tres Chiflados, se hayan vuelto a hacer Laurel y Hardy, digamos, hay como una especie Sí. en la reiteración permanente de ideas del pasado, se ha tratado de hacer lo que no se puede repetir, o sea, que dependía exclusivamente del humor específico corporal de esos tipos que tenían esas caras, digamos, ¿no? No hay forma de imitar eso, mientras que por ahí otras cosas se pueden imitar. Nadie puede hacer de Jerry Lewis, ¿no? Lo sabe Robert Downey, que tuvo que hacer de Chaplin para Richard Attenborough, hizo un laburo impresionante, pero bueno, Chaplin es otra cosa, es inimitable, no se puede, porque justamente el talento de los cómicos no se transfiere, no tiene que ver con esa práctica y esa destreza que se desarrolla con el tiempo y que solamente algunos tipos pueden sostener, ¿no? Por eso es especialmente lamentable lo que decíamos antes, digamos, los tipos que abandonan esa práctica en función de una respetabilidad tristísima, digamos. Yo me quedo mil veces con el Tom Hanks del que vos hablabas antes, Quisiera ser grande, ¿no? Y esas películas, que con el que no se puede subir a ningún medio de transporte porque los choca a todos. En fin, también correspondería preguntarse, porque vos decías con razón, creo que el lugar, el reservorio de lo cómico es la televisión, ¿no? Saturday Night Live, como semillero de gente, y me parece que lo mismo pasa en Argentina, ¿no? Porque nuestro gran cómico es Capusotto, y Capusotto es un fenómeno de la televisión. Hizo una película que es muy divertida, pero básicamente su entorno natural es la tele. Y voy para atrás y me parece que es un poco lo mismo, porque el otro cómico descomunal que tuvimos nosotros es Pepe Biondi, que fue un cómico de televisión, esencialmente. También hizo un par de películas, pero digamos, donde la gente paraba lo que sea que estuviera haciendo para verlo, era en la tele, ¿no? Es decir, el tipo iba en el prime time durante toda la década del 60, perdón, él murió en el 75, e hizo un estilo de comedia, un estilo de humor totalmente propio, que además llegaba, esa cosa tan muy difícil de hacer, porque tenía un estilo cómico que volvía graciosas cosas que cualquier otro que las diga, esto que trataba de decir antes en relación con Los Tres Chiflados, ¿no? El tipo tenía esa cara y esa voz, y con esa cara y esa voz podía hacer que algo fuese gracioso. El tipo contaba un chiste ridículo, basado en un desfasaje, digamos, una cosa muy simple, y te reías. Lo dice cualquier otro y no te podés reír, porque en realidad es una pavada. Pero él tenía un delivery particular que lo volvía gracioso. Sí. Entonces tenía elementos circenses, tenía todo lo que tenían los grandes cómicos, pero su medio era la tele. Ahora me queda la duda a ver si hay comedias, películas de humor argentinas que no estén apoyadas en la tele de una manera u otra. Y yo me parece que no, digo, porque mencionamos al principio a Carlitos Balá, que hizo algunas películas cómicas, digo, antes de juntarse con Palito Ortega, ¿no? Es decir, las de Canuto Cañete eran películas cómicas, y algunas yo las recuerdo con cariño. No sé si tengo ganas de volverlas a ver, pero las recuerdo con cariño. Y antes que eso, también, nosotros tuvimos extraordinarios comediantes, pero muy pocos cómicos. Sí. Y de hecho, algunos de esos comediantes, bueno, el más famoso, Luis Sandrini, venía del teatro y lo que hacía era algo que lo hacía igual en el teatro. Hay alguna excepción, ¿no? Yo encontré así, seguramente hay otras que me estoy olvidando, pero hay un par de películas en donde el propio Sandrini dejó a un lado
esa especie de marca de fábrica chaplinesca que en algún momento quiso imponer, que era, impuso, ¿no? Realmente, porque fue un éxito siempre en toda su carrera, Sandrini, pero como así como te hace reír, te hace llorar, ¿no? Era como algo que era recurrente en las obras que elegía también, ¿no? Cierta vocación por la emoción. En muchas películas de él aparece eso. Hay alguna que incluso muere al final, bueno. Pero hay una película que es La danza de la fortuna, es una película del 40 y pico, 44, una cosa así, que además a él lo juntan con, para mí, una de las grandes cómicas del cine argentino, que es Olinda Bozán, que no es solo como pasa con todas las figuras del cine argentino, no son solo del cine. Al cine llegan a lo último, en realidad venían del teatro, de la música, del teatro de revistas, de un montón de formas artísticas que eran donde se habían entrenado, ¿no? Como decíamos antes de los otros cómicos. Bueno, Olinda Bozán era una cómica absoluta, con el cuerpo, ¿no? Sí, bueno, como Nini Marshall, pero me parece que menos reconocida que Nini Marshall, porque Nini Marshall tenía toda la cosa verbal. Y en La danza de la fortuna están Sandrini, Olinda Bozán y un actor diminuto que se llamaba Héctor Quintanilla. Y entre los tres hacen básicamente cine cómico. O sea, se caen de un avión, pasan un montón de cosas como en las películas cómicas. Después también con Quintanilla hay una sátira del western, que debe ser del 50, 51, que se llama El último cowboy, que está filmada en Mendoza, que tiene muchos chistes tipo los de Mel Brooks después, ¿no? O sea, los anacronismos, digamos, un montón de cosas que vienen del cine cómico. Y después los otros cómicos que hubo en el cine argentino son los 5 grandes del buen humor. También tenían como talentos que venían de la radio, porque ellos venían de la radio en realidad, o de formas así, de otras formas artísticas, pero en algunas películas le encontraron la vuelta a lo cinematográfico y hacían algunas cosas sorprendentes. Yo me acuerdo que de chico me llamaba la atención, por ejemplo, que uno de ellos, Cambón, Juan Carlos Cambón, aparecía después de, viste que las películas de Lumitón tenían un atleta que venía al principio, el logo era un atleta que venía y le pegaba un gong enorme, ¿no? Y salía con el sonido del gong salía la palabra Lumitón. Bueno, después del atleta venía Cambón con una especie de robe de chambre, tipo de boxeador, una cosa así, le pegaba al gong y lo rompía. Ese tipo de momento de gag cómico, en algunas películas, los 5 grandes del buen humor las explotaron. Hay una que se llama El satélite chiflado, en donde hasta hay efectos con cohetes y naves espaciales y no sé qué, que son rarísimos en el cine argentino. Pero es muy raro de encontrar, porque si no, caemos en la tentación totalmente equivocada de llamar alegremente cine cómico a las películas de los bañeros. Eso te iba a decir, porque claro, la plata estuvo ahí, ¿no? Como antes los superagentes, después bañeros, y después la versión moderna era, que ya no me voy ni a acordar cómo se llamaba la película. No, bueno, ni hablar, eso es un clásico, es una leyenda, pero las que hacía Listorti con Pedro Alfonso, que no debes ni saber quién es Pedro Alfonso. No sé quién es Listorti, tengo un amigo que se llama Leandro Listorti, pero no creo que sea él. No me acuerdo cómo se llamaban, que esas fueron 2, y después vino la otra, como la de los locos en el zoo, se llamaba así, con Luciana Salazar, Marley, no me acuerdo qué otros famosos del momento. No sé de lo que estás hablando. Otra espectacular, Solo se vive una vez, creo que era con Peter Lanzani, Darío Lopilato, y estaba Gerard Depardieu, y creo que estaba Brandoni, Gerard Depardieu, que vino a balbucear, como se dice, como vino a, sí, pero como dicen que fue como medio horrible, como que era de toquetón, medio mala onda. Hay una escena espectacular en la que se nota que no es, o sea, como que él tenía tipo 3 horas para filmar, entonces, no sé, Brandoni no podía ir, entonces está él solo hablando en un lugar. Ese es como el cine de humor que se lleva la plata acá, ¿o no? Bueno, pero es triste, ¿no? Digo, hay otras tradiciones, qué sé yo, me parece que se podría tratar de apuntar un poquito más alto, ¿no? Alguna vez. Sí, claro. En fin. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de las recomendaciones. Se nos escapó corriendo Roger otra vez, pero yo tengo por lo menos una recomendación pertinente, que es una película desconocida, pero que creo que merece la pena ser más conocida. Se llama Las aventuras de Picasso. Es una película sueca, hablada en un lenguaje inexistente y que recrea de manera cómica la biografía de Picasso con todos episodios ciertos de su vida, pero todos en joda, ¿no? Es decir, creo que es la única película que hizo
en este estilo el realizador, está apoyada en que el protagonista era un cómico importante en Suecia, pero lo rodearon de un diseño espectacular y evidentemente de un sentido del humor a la altura del mejor cine cómico de la historia, Las aventuras de Picasso. Si no la vieron o no la conocen, búsquenla porque no sé cómo decirles, créanme que vale la pena. Si conocen algo de Picasso, mejor todavía, porque Picasso en la Resistencia, por ejemplo, y esas cosas en la película está realmente muy bien armado. Pero entre eso, el lenguaje que utiliza palabras, aprovechando que Picasso vivió en muchos países, ¿no? El lenguaje que utiliza palabras de distintos idiomas, como si fuese un remedio. No es una película muda porque se habla, pero se habla en un lenguaje rarísimo que cualquiera puede entender, ¿no? Y otra vez, la relación con la pintura, el uso del color y la forma particular de cine cómico que practican los suecos estos, yo no la vi nunca en ningún lado. Es una de las películas más originales del género, sin ninguna duda. Yo como recomendación pertinente quiero, como hablamos de ese otro Tom Hanks, me quedé con ganas de recomendar una película que tal vez la vieron en Cine Shampoo, se la cruzaron, pero me parece que yo la vi hace poco de nuevo y me reí, me parece que se sostiene y que te muestra, si no la viste nunca, pues Centennial o lo que sea, te vas a encontrar con un Tom Hanks que con habilidades que tal vez viste en alguna entrega de premios nomás, siendo simpático un ratito. Es una película del 86 que se llama The Money Pit o en Hogar Dulce Hogar, creo que se llamó acá, donde además está él con Shelley Long, que en ese momento ella era superestrella también, porque era una de las protagonistas de Cheers. También la pueden haber visto más acá en el tiempo en Modern Family. Ella era súper conocida, son muy graciosos haciendo un matrimonio joven que se compra una casa enorme, que supuestamente era una ganga porque la tenían que arreglar y iba a estar todo bien espectacular en esa super casa. Resulta bastante más desafiante de lo que se imaginaron. Entonces es como una comedia de situaciones con una cosita ahí de pareja en el medio, pero los dos están en un gran momento. Y te muestra un Tom Hanks que se parece más a los comediantes del principio del programa, ¿no? Como que mencionábamos esta cosa de pisé un escalón y me dio la madera en la jeta y estas cosas que ahora no es otro Tom Hanks. Entonces me parece que está buenísima. Si no la vieron, The Money Pit, y está en plataformas. Estaba en Netflix hasta hace no mucho tiempo. Escondida por ahí. Sí, está ahí, hay que buscarla, pero aparece. Bueno, ronda de recomendaciones impertinentes. Yo, impertinente y un poco pertinente apenas. Una película que poca gente sabe que existe. Acá le pusieron, si yo no recuerdo mal, Águilas en Destierro. Soriano la menciona como un western. No es un western, porque no transcurre en el oeste y tiene nada que ver con el oeste. Pero como transcurre en el pasado norteamericano, no sé por qué a Soriano le pegó por ahí. Es con John Wayne, su segundo es Oliver Hardy. Es una cosa rarísima que Hardy hizo en un momento en el que Laurel estaba enfermo, no podía trabajar. John Wayne lo había conocido en una apuesta teatral benéfica que había organizado John Ford, y obviamente lo admiraba y le pidió de trabajar con él. Hardy le pidió permiso a Laurel, porque se llevaban tan bien que no. Es todo Soriano cuenta Triste, Solitario y Final, hace una historia de Laurel y Hardy que es totalmente inventada por él, y creo que es el resultado un poco de la fascinación con lo trágico, ¿no?, que tienen algunos escritores, y que me parece que piensan que eso les da grandeza a las historias. Bueno, la verdad es que no hubo nada de trágico en la historia de ninguno de los dos y de la mayor parte de los cómicos de los que hemos estado hablando. Pero bueno, esa fascinación existe y lo hizo a él ficcionar. La novela es buenísima, pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Por supuesto, en la novela John Wayne es el villano que le da a Hardy una especie de limosna permitiéndole hacer la película. La verdad es que el respeto con el que lo trata en la película es extraordinario. Hardy tiene el coprotagónico, es más importante incluso que hasta la chica de la película. Uh-huh. Y además John Wayne le permite hacer bastante humor, al estilo del humor que hacía con Laurel, y hasta le hace de partner en un par de situaciones. Es una película muy curiosa y que vale la pena ver si no la conocen. En inglés se llama The Fighting Kentuckian. Esa sería mi recomendación impertinente. La mía también tiene un vínculo con algo que mencionamos, porque dije que me gustaba mucho Aubrey Plaza como comediante, pero acá voy a recomendar una película dramática, una especie de thriller. Es del año pasado, se llama Black Bear.
o sea, Oso Negro, y esta la encuentran por ahí. Es una película que es medio como un caleidoscopio, juega con la estructura y con los límites entre la realidad y la ficción para mostrarte no solo el proceso creativo y la cocina detrás de una película independiente, una cosa así, sino también la relación entre una actriz o un personaje y esos juegos y esos límites que aparecen y desaparecen en el proceso creativo y en las relaciones humanas. Se llama Black Bear, es del año pasado y a mí me pareció una de las mejores del año pasado y está protagonizada por Aubrey Plaza, que como les decía, la pueden haber visto en Parks and Recreation o en la última versión de Chucky, y tiene una, para mí, que es una comedia negra muy buena que se llama Ingrid Goes West, que juega es medio como un Mujer Soltera Busca, pero de la era Instagram, que es muy graciosa y oscura a la vez. Así que hice trampa y recomendé 2. Nos vamos con un poco de arqueología. Resulta que, como les decía hace un ratito, Olinda Bozán viene del teatro. Bueno, en la época en la que se había hecho ya famosa como cómica en el teatro, grabó algunas canciones. Y entre las canciones que grabó está esta que vamos a escuchar, que se llama La Gallega de Casa, que por supuesto es una canción cómica, en donde ella imita el acento gallego y dice tonterías. Y la acompaña en la orquesta ni más ni menos que Francisco Canaro. Así que con Olinda Bozán cantando La Gallega de Casa terminamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Espera un momentito. Oigan cómo la gallega de casa aprendió la japonesita. Para zafarme de un gran señor de Coruña he venido aquí. Me resulta que ahora tengo un amor de este país. Como bueno, muy bueno es. Más que bueno me parece un gil. Y me canta por las noches cosas que hay que traducir y que no se pueden decir. La gente sácala del baúl. No sabes tú que cada 2 se baja y es el Jockey Club. No lo entiendo acá. Me tiene un dedo así, tan suavecito para hablar, que siempre digo sí. ¿Qué más me da un no que un sí? Lo que más me hace dar calor es un algo que me dijo ayer, que para ser buena Argentina hay que hablar siempre al revés. Y yo dale, que dale y nada, no me dentre, no sé por qué. Yo quisiera ser porteña sin ponerme del revés. Ya sé lo que es bacán, viaba tu avión, me lo tenía muy magiao cuando fui novia de un botón. Por eso es lo mejor, y es contestar así. Si piden vento, pues que no. Si pide amor, tal vez que sí. ¿Uno? Fue una producción del Ministerio de Cultura.